Hace 2 años tuve la posibilidad de atender a uno de los principales representantes de una marca nacional muy interesante de productos para cabello. En ese interín, mientras estábamos conversando, le llamó mucho la atención y me invitó a que hiciéramos un artículo para su revista. Son unos tips sumamente interesantes, son unos tips que nos va a dar a conocer muchas veces el día a día y que lamentablemente en muchas academias no nos enseñan. Bienvenidos todos aquí en nuestro próximo programa de Corte en Corte en la silla con Ray. En el camino de la barbería me he dado cuenta de que muchas veces cuando nosotros hacemos procesos, lamentablemente no tienen fundamentos del mismo. He visto que muchos educadores lamentablemente adoctrinan modelos y tendencias en algo que no está fundamentado con nada, que no tiene sustento y que lamentablemente somos muy reiterativos y repetitivos al momento de nosotros empezar a trabajar aquí en la barbería. Por eso es que hoy estos tips que les quiero hacer llegar a ustedes van a ver un poco la simpleza, que muchas veces para mí lo simple es lo funcional para poder abordar de la mejor manera a los clientes y sin necesidad de estar inventando tanto. La historia de los remolinos es sumamente importante y es interesante también en el cuerpo humano. ¿El remolino dónde nace? El remolino nace porque nosotros cuando estamos en la placenta de niño, lo primero que se desarrolla en cualquier persona, en nosotros, en un fetico, es la cabecita. La cabecita está pegada en la placenta. Esos movimientos que tiene el feto en toda su gestación es lo que va a crear ese remolino como tal. ¿Qué nos dice el remolino? Nosotros que cuando estamos trabajando, trabajar a favor del mismo. Yo particularmente digo, o se toca o no se toca. Hay que saberlo peinar, porque muchas veces queremos hacer corte y queremos hacer unos direccionamientos de hebra que vamos en contra del mismo y por eso que hay unas elevaciones que no son tan deseadas en un momento determinado para cortar. Otra cosa interesante del remolino es que dependiendo, y hablan que casi el 90% dependiendo de la dirección del remolino, uno puede saber si el cliente es derecho o es zurdo. Otra cosa que también es sumamente importante tomar en cuenta cada vez que vayamos a trabajar el remolino es que el remolino que más debemos tomar en cuenta es el remolino que se aproxima más hacia la parte superior de la misma, porque es el que va a determinar dónde va a estar la dirección del cabello en el momento del corte. Ray, la posición del labio antes de cortar un bigote. Ok, cuando nosotros estamos haciendo bigotes, es interesante y es sumamente importante que tomar en cuenta algo. Muchas veces el cliente cuando se sienta aquí en nuestra silla de trabajo, vienen con con cargas de afuera, pueden ser positivas, negativas. Eso es lo que hablo, positivas y negativas, es tristeza, alegría, preocupación, sueño. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Mandar al cliente a bostezar para que haya un descanso por completo en la posición del labio y que te va a permitir hacer los cortes perfectos en el bigote. Nosotros tenemos aproximadamente 7 músculos alrededor del labio y que eso muchas veces nos distorsiona de una manera muy fuerte cada vez que vayamos a hacer un corte. Cuando trabajamos de repente mostacho, lo interesante y un tips que también le abro frente a lo que estamos conversando aquí es que el ancho de lo que es las fosas nasales es lo único que se va a cortar, porque de resto todo se va a peinar. Acuérdense que los mostachos necesitamos que son las bases que sean sólidas y que puedan permitir ese direccionamiento o esa fuerza para que el bigote no se caiga y pueda crear ese arco deseado que tenemos. Ray, ¿y dónde queda la línea de la barba? ¿Hasta dónde va? Ok, la línea de la barba. Es interesante ese punto. He estudiado el tema de la barba y sabemos que hoy día la patilla está catalogada como dentro de los bloques de la barba. Pero hay que tomar en cuenta que muchas veces que queremos estilizar, al cliente, esos clientes que de repente tienen un poquito de papado, son gorditos, y nos vamos y nos atropellamos en hacer la línea de la barba. La línea de la barba debiese ser 1 centímetro por debajo del hueso de la mandíbula como tal. Porque si lo colocas por arriba, vamos a terminar haciendo una patilla larga, ¿no? Entonces visualmente tenemos que ser muy cuidadosos al momento de marcar esa línea que nos va a permitir esa pronunciación, porque lo que estamos buscando es resaltar mentón o más bien encuadrar o enmarcar lo que es el rostro para que exista ese cliente se vea un poco más delgado, ¿no? Entonces el tema de la línea de barba es sumamente interesante, sumamente importante, que hay que tomar en cuenta y que no sé si está dentro de los parámetros que estábamos conversando, pero una de las cosas que hay que tomar, que tenemos que tomar en cuenta como tal, es que la línea de la barba, o la mejor barba, es 1 centímetro por arriba de la manzana de Adán.
Esa es una barba que nos va a permitir una estructura muy homogénea y muy simétrica. No significa que sea una regla, porque las barbas que son fuertes necesitamos estructura y vellosidad en la parte de lo que es la garganta para crearle esa base y que se vean robustas. Pero las barbas que de repente pueden ser en términos de V, imperiales, que estén hasta enmarcadas en el rostro, aproximadamente 1 centímetro de la manzana de Adán, te va a dar un arco perfecto para que se vea una línea recta. Cuéntame, Ray, ¿y el champú del cabello me sirve para la barba? No, lamentablemente no. El champú de cabello no sirve para la barba, le voy a explicar por qué. Los niveles de pH del cuero cabelludo son muy distintos a los niveles de grasa que tenemos en el rostro, ¿no? Y la hebra facial es mucho más gruesa que la hebra craneal. ¿Qué nos permite eso? Que si un champú para la barba puede llegar a hidratar una hebra, ¿ok? De la mejor manera, imagínense, en el cabello hace maravillas, ¿no? Pero un champú del cabello no puede llegar a la barba porque seguramente puede crear algo que se llama una escariación, puede haber hasta un picor, enrojecimiento del mismo, y va a haber una barba muy reseca, independientemente que se use aceites o se use bálsamos, algún tipo de pomada que te pueda brindar una estructura en la parte de lo que es la barba, pero no es recomendable, es muy invasivo ese producto, porque hay unas regulaciones tanto para la hebra en lo que es la parte del cráneo y por supuesto la hebra en la parte facial. Ajá, Ray, ¿y cómo logro yo la simetría facial? Bueno, ¿cómo logramos simetría facial? Sabemos como nosotros como barberos que tenemos que trabajar el visajismo del hombre. ¿Qué es el visajismo? Buscarle la manera, o trabajar sobre las características faciales en este momento y que sean lo más homogéneo posible. Está claro, y eso lo tenemos que saber todos, de que el rostro no es totalmente simétrico. Tenemos un labio más caído hacia un lado que otro, una fosa seguramente nasal un poco más gruesa que otra, un ojo caído, una ceja más levantada. El tema está en que no tenemos una simetría perfecta en el rostro. La barba nos va a permitir crear simetría siempre y cuando tengamos un punto simétrico en nuestra cara. Estudiando y averiguando, viendo cómo podemos hacer una barba lo más simétrica posible, me encontré que el cráneo, lo que son los pómulos, es lo único simétrico que tenemos en este caso. ¿Qué nos distorsiona esta simetría? Ya es un tema de piel, ya es un tema de pliegue, si se puede decir, ya es un tema de de piel, de lo que nosotros podemos ver fácilmente a cualquier persona. Pero en términos de cráneo, el cráneo, que es hueso como tal, la simetría lo va a llevar son los pómulos. Entonces, si nosotros utilizamos el pómulo como una guía o utilizamos el pómulo como un pivot, como yo tiendo a comentar, nos va a permitir, independientemente cómo queramos hacer la barba, si la queremos hacer recta, si la queremos hacer semicóncava o cóncava por completo, nos va a permitir ese lineamiento, ese direccionamiento lo más simétrico posible. Ray, ¿cómo así que es importante los 20 segundos primeros con el cliente? Por supuesto, es sumamente importante, te voy a explicar por qué. Nosotros tenemos esos 20 segundos, como ya hablo, y como alguna vez creo que también se lo escuché a un exponente muy interesante internacional, que tenemos 20 segundos para saber quién es el que entra en la barbería. Tenemos 20 segundos para saber qué tipo de cliente entra a la barbería, cuál es el performance del cliente, qué es lo que quizás puede buscar del mismo, qué apreciación capilar nosotros podemos enseñarle a ese cliente para darle el mejor funcionamiento y para que siempre esté con nosotros aquí en la silla. Estos 20 segundos nos va a dar un escaneo por completo de realmente cómo lo vamos a abordar, y que también nos va a permitir a nosotros, ya porque tenemos que concientizarnos que somos vendedores de productos, y que nos va a permitir a nosotros darle esas herramientas que en casa seguramente va a necesitar ese cliente para mantener ese performance y ese acabado que estamos teniendo aquí. Ray, cuéntame, ¿cómo así que asesores capilares? Sí, tenemos como que una mala costumbre de que los barberos se quieren llamar, o muchas personas se quieren llamar, asesores de imagen. Yo entiendo que el cabello es imagen, es la realidad, pero nosotros tenemos que ser asesores capilares, tenemos que aprender de la hebra capilar, tenemos que aprender y devorar lo que es la tricología, que es la ciencia que estudia la hebra capilar, que nos va a permitir realmente entender el lienzo antes de poder pintar como artista. Lo que nos va a permitir a nosotros es conocer la tela, porque somos unos sastres capilares realmente. Entonces,
a donde yo voy, que siempre he sido como un poco chocante con el tema, tenemos que ser, realmente son asesores capilares. Los asesores de imágenes quizás ven otro tipo de cosas, modismo, estrato social, tipo de ropa, postura, hasta estructura del cuerpo para saber qué se ve mejor y qué no se ve tan bien. Entonces nosotros tenemos que, creo que, abocarnos realmente a lo que es la asesoría capilar, que es lo que nos compete en todas sus facetas, tanto en la parte de lo que es la cabeza, como en la parte de lo que es la barba, ¿no? Bueno, y entiendo que muchos barberos trabajan cejas, depilación y todo ese tipo de cosas, pero dedicarnos a eso, dedicarnos a ser realmente asesores capilares. Ray, ¿los productos son herramientas de trabajo? Sí, por supuesto. Mira, yo creo que hoy día un barbero sin productos lamentablemente no tiene todas las herramientas para tener lo que realmente está buscando en un trabajo. Para mí, bajo mi concepto, el 70% de un acabado de un trabajo es lo tiene el producto. No hacemos nada haciendo muchas cosas y creando cosas muy, muy bonitas y espectaculares y todo ese tipo de cosas si no tenemos el conocimiento de cada uno de los productos, porque muchas veces podemos matar una hora, hora y media de un trabajo bien hecho por no saber colocar un producto. Entendamos algo que es el día a día que tenemos nosotros aquí a la mano. Nosotros tenemos básico 3 productos primordiales. Tenemos lo que es gel, tenemos lo que son las pomadas y tenemos lo que son las ceras. De ahí vienen otras ramificaciones, vienen lo que es un poquito lo que es la laca, viene ahorita una estructura pulverizada que te va a permitir crear acabados mate. Hay un sinfín de cosas, de aquí en base de agua, en base de aceite, en base a lo que sea, pero siempre vamos a partir de estos 3. Hablando un poquito de los 3, yo les voy a comentar que el tema del gel, ¿ok? Hay que aplicarse en lo que es la base del cabello, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos estructura y que se mantenga firme todo el día. Entonces tenemos que abocarnos a aplicar bien el gel en la parte de lo que es la base. El tema de la pomada es un recubrimiento que si la pomada es en base de agua es mucho mejor para el cabello, porque el cabello normalmente se deshidrata por cambios climáticos, sea tanto en frío como en calor. Esos choques hacen que se pierda agua y que pueda ocasionar más adelante lo que es la caspa o escariación de la misma, y ni Dios lo quiera, bueno, un hongo por falta de mantenimiento y por esa cantidad de agua que absorbe normalmente el cabello y que lamentablemente no lo consigue por falta de producto. Entonces la pomada te va a permitir en base de agua, te va a permitir recubrimiento de hebra y te va a dar un brillo muy interesante y va a recubrir esa hebra que no te va a hacer tan invasiva a los entes externos. Y por otro lado las ceras bajo mi concepto y bajo la composición química de la misma son con cargas muy fuertes en grasa. Eso te va a permitir que para cabellos gruesos, ¿ok? O para cabellos muy ondulados, te va a permitir hidratar por completo ese cabello, que muchas veces se rompe por esa deshidratación que tiene. Y la cera es muy, muy, muy buena bajo mi consideración para cabellos gruesos y para cabellos ondulados. Cuéntame, Ray, ¿cómo es un barbero profesional? ¿Cómo es un barbero profesional? Según la Real Academia, ser un profesional es una persona que lo avala en términos de educación, ¿no? Es una persona que tiene un certificado, que tiene un respaldo académico de los conocimientos que tiene. Con mucho respeto, muchos barberos he visto por ahí que dicen soy barbero profesional y lo escriben con C. Con mucho respeto hablan de que esto es una profesión, que si bien es cierto es una profesión, pero muchos lo utilizan como un oficio. Hasta muchos lo utilizan como una herramienta de segundo plano, ¿ok? Porque bueno, yo trabajo en tal cosa y me rebusco cortando cabello. Y eso lamentablemente existe y nadie me puede decir lo contrario. Ser un profesional es realmente dedicarte educativamente en darle más conocimiento a lo que tú trabajas como tal. Ser profesional es tener altruismo al momento de elaborar, compartir conocimiento, darlo sin ningún tope ni son. Ciertamente hay personas que se dedican a lo que es la educación como tal y que tienen que tener su pago, su remuneración. A eso hay que exigirle mucho más, porque se tienen que preparar constantemente. Pero ser para mí un barbero profesional es íntegro. Un barbero profesional tiene que saber hasta hablar. Un barbero profesional se tiene que ver apetecible, así trabaje en los estratos más bajos como puede trabajar en los estratos más altos. El profesional no te da ni te va a quitar
ese posicionamiento que tienes que tener frente a la sociedad. Un barbero profesional es la persona que realmente trabaja con alcurnia, es una persona que trabaja con dedicación, una persona que trabaja con enfoque, una persona que trabaja realmente buscando incrementar su conocimiento, haciendo méritos en su trabajo y creando el día de mañana sabiduría en lo que sabe hacer. Un barbero profesional, para mí, bajo mi concepto, es una persona que conoce desde la entrada del cliente, esos 20 segundos que convertamos, hasta el despedirse de su cliente, y que lo conlleve por completo a un servicio totalmente, como me han comentado a mí, místico, una atención totalmente mágica, una atención totalmente épica para cada uno de los clientes que entra en su puesto de trabajo. Eso es ser un barbero profesional. Ray, ¿qué significa eso de ser diferente entre una barbería y otra? Bueno, ser diferente. Para mí, el punto diferenciador que existe entre una barbería y otra es productos y servicios. Pero yo no hablo de servicio de la acción en que viene una persona a cortarse el cabello, porque cortarse el cabello lo hace todo el mundo, o lo hacen todas las barberías. Y cuando hablo de servicio es la parte intangible, que eso es lo que hemos perdido mucho en la barbería. Estamos más pendientes del acabado, del producto como tal, para beneficio muchas veces, y te puedo decir algo, Carlito, para beneficio muchas veces hasta del 80% del barbero. Y cuando hablo de beneficio del barbero es porque está pendiente nada más de los likes, o de los me gusta, o de la aprobación del gremio, pero no está pendiente del cliente. Y el cliente realmente está buscando servicio, no está buscando producto. Hablo productos del acabado como tal, porque el único que sabe si el corte está bien o está mal, realmente muchas veces es nosotros mismos, no es el mismo cliente. El cliente lo que está pendiente realmente es que lo atiendan bien. Esa atención es servicio, esa atención es lo intangible. Y esa es la diferencia que hay entre una barbería y otra, una de las tantas. La otra, los productos. Ahora sí hablamos de productos como tal, productos de cabello. Si nosotros nos invertimos en esa herramienta tan importante, que te va a dar performance distinto, porque y con mucho respeto también, una pomada de un precio A va a ser muy distinta a una pomada de precio Z, porque tienen calidad, porque tienen otros componentes, porque sabemos muchas veces que va a tener unos resultados mucho mejores. No significa que la de A sea mala, quizás la de A sea pertinente para un tipo de cabello en un momento determinado y es muy buena, pero si no tenemos ni la A, ni la B, ni la C, ni la D, y queremos todo el mundo aplicarle lo mismo, lamentablemente no vamos a tener punto diferenciador. Y esas dos cosas, ¿qué van a reunir? Identidad. Hemos perdido identidad de barbería. Hemos perdido realmente en lo que realmente queremos ser y queremos demostrar frente a nuestro público. Queremos atender cualquier tipo de público, ¿no es así? No todos los médicos son, ¿cómo se llama? El cirujano. No todos los médicos son odontólogos. Cada médico tiene su cosa. Nosotros los barberos, cada barbero tiene que tener su fuerte y tiene que tener su identidad. No podemos estar podemos estar haciendo de todo. O sea, no podemos ser toderos. Los productos y los servicios es lo que realmente te va a dar el punto de diferencia. Eso es lo que realmente no va a dar y no va a crear identidad. Ay, ¿qué es eso de los cortes de manera diagonal? Bueno, te cuento. Hay distintas técnicas de corte. Pero en forma de corte de tijera, lo más recomendable es cortar el cabello de una manera diagonal. Para nosotros como barberos es mucho más importante. Primero, ¿por qué? Porque nosotros cuando hacemos cortes diagonales, ¿okay? Abrimos la hebra y exponemos el núcleo de la misma. Ese núcleo nos va a permitir una regeneración de cabello y vulgarmente como cuando nosotros nos cortamos, que sacamos una cosa que se llama queloide, y a muchas personas le llega a pasar, es como un recubrimiento de una piel o una piel excesiva, ¿no? Que va más allá de lo normal cuando se regenera. Más o menos el cabello le pasa lo mismo. Entonces cuando hacemos cortes diagonales, ¿okay? Esto nos va a permitir a nosotros que el cabello tanto crezca en la parte de la base, en el bulbo como tal, como en la punta, y nos va a dar también una sensación de movilidad del mismo, porque no vamos a tener ese cabello plano que muchas veces cuando nosotros cortamos queda muy recto, ¿no? Es como en bloque, ¿no? Que es una de las técnicas. Entonces normalmente los barberos lo vas a ver, los buenos barberos vas a verlo cortar de una manera diagonal y que va a crear esa sensación de punta más allá de la misma punta que normalmente es el cabello,
va a quedar puntas en bloque y por supuesto se va a ver mucho mejor visualmente, le va a dar movilidad al cabello como tal. Ray, ¿cómo así que 1 centímetro de la manzana de Adán? 1 centímetro de manzana de Adán, sí. Cuando nosotros estamos marcando la barba, yo muchas veces explico que la barba se hace como si fuese un cerquillo, ¿no? En la parte superior. ¿Por qué? Porque nosotros si manejamos una línea o 1 centímetro por arriba de la manzana de Adán y nos vamos hacia las direcciones y encontrarnos en las mandíbulas, vamos a crear una línea cóncava que en el momento que el cliente se levante va a conseguir una línea recta. Entonces hablan de que una barba bien marcada, una barba, si se puede decir, con una estructura simétrica en el rostro, tiene que ser 1 centímetro por encima de la manzana de Adán, porque si es por debajo, se va a ver una sombra. Cuando el cliente está de frente, se va a ver una sombra, una parte que va a incrementar más bien ese bozo, que lo que estamos buscando la manera de que siempre sea lo más estilizado posible. Entonces, es una recomendación que hay que hacer la barba o que marcar la barba a 1 centímetro de la manzana de Adán. Ray, ¿a qué te refieres con el visajismo? El visajismo es el estudio que nos va a permitir a nosotros como barbero ver cuáles son las características faciales y en qué la podemos maximizar o minimizar. El visajismo es lo que a nosotros como caballeros tenemos que tomar en cuenta, sobre todo cuando hagamos barba. Para mí la barba es la mejor propuesta para el caballero para maximizar su visajismo, ¿no? En lo que es el rostro. Entonces, si nosotros no tenemos conciencia de lo que es una simetría facial cuando hablamos de barba, una anatomía craneal cuando hablamos de cabello, lamentablemente nos vamos a conseguir con algunos baches o con propuestas que no son las mejores para los clientes. Tenemos que conocer cuáles son, en la parte craneal tenemos que conocer cuáles son los huesos, cuál es lo que es la parte de la coronilla, los temporales, el mastoideo, ¿ok? Conocer todo ese tipo de huesos craneales, porque esos van a ser muchos limitantes en el momento de hacer un corte de cabello. Y en el término de lo que es la barba, conocer tipo de rostro, redondos, diamantes, triangular, cuadrado, todo ese tipo de cosas para darle mejor exposición a lo que estamos haciendo, y también nos va a permitir a nosotros, si se puede decir, trabajar mucho con las deficiencias de crecimiento, ¿no? En los patrones de crecimiento sumamente importantes en ese sentido. El estudio completo de lo que te va a permitir crear buenas propuestas capilares tiene que ver mucho y va de la mano muy grande del conocimiento de lo que es el visajismo como tal. Mierda, Ray, ¿qué es eso de corte a pelo o contrapelo? Bueno, ¿qué es corte a pelo contra pelo? Yo no sé si eso existe, pero yo le puse como esa determinación. Nosotros cuando estamos haciendo cortes en navaja, ¿no? Yo puedo llamar que se corta pelo a contrapelo. A pelo a crecimiento del cabello. Eso te va a permitir que el cabello, cuando lo vayas a cortar, vas a evitar erupciones cutáneas, ¿no? Esas punticos o esas inflamaciones que nosotros creamos cuando hacemos lamentablemente malos cortes. Y ahí cuando yo digo que malos cortes es corte a contrapelo. Pero también te puedo decir que no es que esté mal, porque si queremos más limpieza y que si se puede decir que el cabello o la zona que estamos cortando sea más limpia, más prolija, podemos hacer cortes a contrapelo porque vamos a conseguir más limpieza del mismo. Entonces, estas dos técnicas tenemos que saber bien ubicarlas, tenemos que conocer, sobre todo cuando hacemos barba, tenemos que conocer cuál es el patrón de crecimiento, a qué direcciones van. Normalmente las barbas se hacen, todas las líneas van directo a lo que es el labio, ¿ok? Y que hay muchas veces por los remolinos, por costumbres, hasta por cómo el hombre se acuesta y todo ese tipo de cosas, va cambiando ese direccionamiento y tenemos que buscar la manera de saber cortarlo para que primeramente sea a pelo o si es a contrapelo, dependiendo de la calidad de limpieza que quieras conseguir. Hey Ray, y en cuanto al bozo y el mentón. Bueno, te cuento, el bozo y el mentón son las zonas del rostro donde vamos a conseguir mayor vellosidad. Te vas a encontrar hombres con unos bigotes muy marcados y un crecimiento de la hebra en la parte del mentón muy marcado. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí tenemos una glándula sublingual, ¿ok? Que es la que va a producir esa grasa, ese sebum, que es la que nos va a permitir hidratar la parte del cabello o de la parte de la hebra, en este caso, ¿no? Porque yo hago hincapié en ese punto, porque es sumamente importante muchas veces que cuando nosotros estamos haciendo cortes, tenemos que tomar en cuenta que los cortes o los números, si queremos degradar una barba o bajarla, van a ser distintos en la parte central o en la zona T del rostro a los laterales.
¿Por qué? Porque vuelvo a digo, hay mayor concentración de vellosidad. Mayor concentración de vellosidad te va a dar un color distinto a los laterales, porque mientras más esparce o más esparcida está la hebra, te vas a conseguir con el color de la base, ¿no? De lo que es casi en este rostro. Entonces, hago hincapié porque hay que saberlo cortar, hago hincapié porque hay que buscar la manera de que haya una homogeneidad cuando el cliente te puede decir, oye, pásame un solo nivel. Muchas veces ese solo nivel en la parte central no va a ser el mismo, tenemos que buscar un nivel mucho más bajo que los demás. Por otro lado, la limpieza es sumamente importante porque es donde está la zona de nuestros labios, la zona donde comemos, ¿ok? Y puede quedar algún tipo de residuos de comida. Y aparte también, como les comenté, hay una glándula sublingual que es la que va a producir ese sebum, que si no se sabe limpiar o no se lava muy bien, no va a ser tan agraciado para los clientes. Ray, ¿tú crees que yo necesite un peine para la barba? Sí, es sumamente importante y te voy a explicar por qué. El peine de la barba primordial tiene que ser de madera. Nosotros normalmente creamos estática. Esa estática lo que hace es un frizz y que es lo que muchas veces no podemos maniobrar o no podemos aplacar en un momento determinado en las barbas que son abultadas o que son pronunciadas. El tema de controlarlas es muy difícil, a pesar que podemos mitigar un poco ese descontrol con bálsamo, ¿no? que es lo que crean peso. Entonces el peine de la barba es muy importante. El peine de la barba primeramente tiene que ser de madera, que eso es lo que te va a permitir aislar esa carga de energía, esa es la que va a mermar ese frizz por completo y es la ideal, bajo mi concepto y por supuesto el concepto de muchas personas, por eso existen, que tienen que ser de madera, que es la que nos va a manipular y nos va a poder aplacar ese frizz que normalmente tenemos. Aunado a eso, yo quiero comentar y me voy a salir un poco lo que es el tema sobre lo que es la utilización de lo que es aceite y bálsamo. Muchas personas me han preguntado, Ray, pero ¿cuál es la diferencia de utilizar un aceite y utilizar un bálsamo? Bueno, muy fácil. El aceite, ¿para qué sirve realmente? El aceite sirve para lubricar el folículo, para que no exista picor en el crecimiento del mismo. ¿Por qué la barba pica? Porque la barba está rompiendo piel, esa punta es muy invasiva, está rompiendo piel y existe ese picor. Aparte porque hay una absorción de más de agua, porque no teníamos vellosidad antes en el rostro y que va a crear, si se puede decir, esa resequedad, por eso que existe ese picor. Ahora, bajo mi concepto, los aceites, partiendo del punto de que es para lubricar el folículo, hasta 1 centímetro para mí es lo ideal. Ya después del centímetro, ya el centímetro y medio, 2 centímetros, nosotros tenemos que cambiar los aceites y tenemos que empezar a utilizar bálsamo o pomadas o ceras para la barba. ¿Por qué? Porque normalmente una barba larga, si le colocamos aceite, se va a ver muy desagradable visualmente. O sea, vamos a quedar como una brocha grasienta sin necesidad. Entonces, y los bálsamos son un poco más opacos, un poco más con peso, más estructurados, la barba se va a sentar mucho mejor, vamos a poder moldearla lo mejor posible y es sumamente agradable también para el cliente, porque cargarte de esos aceites no vale la pena. Entonces, aceite, bajo mi recomendación, aceite para barbas menores de 1 centímetro para evitar picor en su crecimiento, y después del centímetro, bálsamo, que es lo que te va a permitir crear estructura de barba. Y podemos llegar a tener innumerables tips en la barbería, vivencias, experiencias, modelos, pero lo fundamental creo yo es que hay que tener conciencia de lo que nosotros absorbemos. Y nosotros como educadores y todas estas personas que se dedican a la educación como tal, tienen que crear conciencia de que hay que impulsar, hay que incentivar, como muy bien dicen muchos por ahí, hay que incentivar realmente a pensar a cada uno de los procesos. Que no hagamos y no repitamos doctrinas que no tienen o tienen una carencia inmensa de sustento y que queremos inventar lo que ya está inventado. Entonces, ¿qué nos va a permitir con estos tips? Minimizar muchas veces nuestro trabajo en el sentido de que los complicamos y que la simpleza nos va a traer esa facilidad y que bien es cierto, al cliente también le va a parecer muy atractivo nuestra forma de trabajar. Entonces, partiendo de eso, tenemos que crear raciocinios en cada uno de nuestros procesos, tenemos que entender en cada uno de los trabajos, no todos los trabajos son iguales, aprendamos y entendamos cuando nos equivocamos, cómo podemos hacerlo mejor, cómo podemos de repente buscarle la otra vuelta, pero con fundamento. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado este programa, acuérdense de suscribirse. Un like si realmente les gustó lo que escucharon, campanita para seguramente nuevos programas que van a venir y por supuesto siempre aquí de corte a corte en la silla con Ray.